Hola chicos, esta semana vamos a seguir viendo cómo resolver ecuaciones cuadráticas, pero ahora vamos a usar el método de factorización. ¿Sí? Recordemos que habíamos trabajado el concepto de ecuación cuadrática como una igualdad de grado 2 con una incógnita. A pesar de que puedan tener más incógnitas, nosotros solamente vamos a trabajar con una. Se puede ordenar también para obtener una forma general que nos quedaba ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y los parámetros a, b y c, que son los números reales que acompañan al x cuadrado, al x y el número que queda solito, son siempre números reales y con la condición específica de que a tiene que ser un número distinto de 0. Porque si a es igual a 0, se elimina el x cuadrado y por lo tanto la ecuación ya no sería cuadrática. Entonces, para ver los métodos que podemos usar de factorización, vamos a clasificar las ecuaciones cuadráticas en distintos tipos dependiendo del valor que tomen estos parámetros. Recordando siempre que son valores reales. El primer tipo de ecuación que vamos a tener es cuando b es igual a 0. Como el ejemplo 1 que tenemos ahí. Si se fijan, ese es el mismo caso que trabajamos la semana pasada haciendo uso de despeje. Pero este tipo de ecuaciones, además de resolverse por despeje, también se pueden resolver factorizando. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Lo que nos tenemos que fijar es que esto es igual que una suma por su diferencia. Por lo tanto, lo podemos factorizar como x más 2 por x menos 2 igual a 0. Una suma por su diferencia, donde x por x me queda x al cuadrado. 2 por 2 me queda el menos 4. Y recuerden que al ser suma por su diferencia, el término central se eliminaba, por lo tanto no tengo una x sin elevar. ¿Qué significa esta factorización? ¿O cómo podemos seguir resolviendo la ecuación ocupando esta factorización? De la siguiente manera. Recuerden que para que una multiplicación, aquí hay una multiplicación, me dé 0 como resultado, tenemos dos opciones. La primera opción es que el primer término sea igual a 0 y la segunda opción es que el segundo término sea igual a 0 o que los dos sean igual a 0. Por lo tanto, esto lo separamos en dos ecuaciones. La primera va a ser x más 2 igual a 0 y la segunda va a ser x menos 2 igual a 0. De esta manera vamos a despejar el x ocupando operaciones contrarias y vamos a obtener los dos valores de x. Recuerden que como máximo tenemos dos valores. Por lo tanto, en la primera ecuación lo contrario de sumar 2 para despejar el x va a ser restar 2. Y en la segunda ecuación lo contrario de restar 2 para despejar el x va a ser sumar 2. De esta manera, el x sub 1 me va a quedar 0 menos 2, que es menos 2. Y el x sub 2 me va a quedar 0 más 2, que es 2. Por lo tanto, las dos soluciones de x son menos 2 y 2. Veamos otro ejemplo. Lo mismo. Primero tengo que igualar a 0 para poder aplicar la factorización. Por lo tanto tengo dos opciones, igualar a 0 en el lado izquierdo o igualar a 0 en el lado derecho. Da lo mismo. Vamos a dejarlo en el lado izquierdo para que el x cuadrado quede positivo. Por lo tanto, lo que voy a hacer para que me quede 0 al lado izquierdo es lo contrario de menos 9x cuadrado, que sería más 9x al cuadrado. Esto me quedaría 0 igual, y si lo ordeno dejando primero el x cuadrado y después el 5, me quedaría 9
x cuadrado menos 5. Al escribir los dos paréntesis, recuerden, uno con suma y el otro con resta, da lo mismo cuál pongamos primero, si la suma o la resta. Nos va a quedar el primer término, un número que por sí mismo me quede 9x cuadrado, que sería 3x. 3x por 3x me queda 9x al cuadrado. Y el segundo término, un número que al multiplicarlo por sí mismo me quede 5. No hay ningún número entero que me dé 5 al multiplicarlo por sí mismo, porque 1 por 1 me da 1, 2 por 2 me da 4 y 3 por 3 me da 9, ya me pasé. Pero recuerden que estamos trabajando con los números reales, y los números reales incluyen fracciones, decimales, periódicos y semiperiódicos, y también incluye los radicales, es decir, las raíces. ¿Qué significa esto? Que estos términos también pueden ser raíces. Y si yo coloco la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, eso me queda la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, ahora tenemos los dos paréntesis, que como ya dijimos antes, los separamos en dos partes, en las cuales cada una de ellas las tenemos que igualar a 0. Por lo tanto, por un lado me queda 3x más raíz de 5 es igual a 0, y en el otro lado me queda 3x menos la raíz de 5 es igual a 0. Despejamos la x. Primero aplicamos la operación contraria de sumar la raíz de 5 o de restar la raíz de 5. Acá la vamos a restar y acá la vamos a sumar. Y nos quedaría 3x es igual a menos raíz de 5. ¿Me influye en algo ese menos? No, porque recuerden que las raíces cuadradas no tienen solución cuando el menos está adentro de la raíz. Pero si está afuera no importa, simplemente me está indicando que es una raíz cuadrada, que el resultado es un número negativo, no pasa nada. Y acá me quedaría 3x es igual a 0 más raíz de 5, que eso es raíz de 5. Por último, para terminar de despejar la x, voy a aplicar la operación inversa a multiplicar 3, que es dividir en 3. Vamos a dividir en 3. Acá y acá. Y me quedaría x sub 1 es igual a menos raíz de 5 partido en 3, y x sub 2 es igual a raíz de 5 partido en 3. Y ahí tenemos las dos soluciones opuestas por el signo, una positiva y la otra negativa, igual que en el ejemplo anterior. Por lo tanto, este tipo de ecuaciones, cuando b es igual a 0, tiene dos soluciones distintas opuestas por el signo. El siguiente caso es cuando b no es distinto de 0, pero c es igual a 0. Seguimos ocupando método de factorización. Si nos damos cuenta acá, nos vamos a fijar que esta expresión es bastante fácil de factorizar porque tiene término común. El 2x cuadrado y el 5x tienen en común la x, por lo tanto podemos extraer un factor común que sería x. Lo vamos a hacer de la siguiente manera entonces. X es factor común y lo que vamos a poner dentro del paréntesis es lo que nos falta para completar la expresión que está arriba. X, para hacer 2x cuadrado yo lo tengo que multiplicar por 2x. Y x, para que sea 5x, lo tengo que multiplicar por 5. Igual a 0. Y acá pasa exactamente lo mismo que pasó en el caso anterior. Tenemos una multiplicación cuyo resultado es 0. Por lo tanto, tenemos dos opciones.
que el primer término sea igual a 0 o que el segundo término, el paréntesis completo, sea igual a 0. Y aquí es donde vamos a obtener las dos soluciones de x. En el primer caso, x sub 1 sería igual a 0. No tenemos que hacer mucho aquí porque el x ya está solito. Y en el segundo caso, 2x más 5 es igual a 0. Acá tenemos que despejar el x, por lo tanto empezamos a aplicar operaciones inversas. Lo contrario de sumar 5 va a ser restar 5 y me va a quedar 2x es igual a 0 menos 5, que es menos 5. Y lo contrario de multiplicar por 2 va a ser dividir en 2. Por lo tanto me va a quedar que x es igual a menos 5 medios. Y este es el x sub 2. Si nosotros queremos, esto lo podemos generalizar de la siguiente manera. En este caso, cuando b es distinto de 0 y c es igual a 0, siempre el x sub 1 va a ser igual a 0 y el x sub 2 va a ser igual a menos b partido en a. Si se fijan, aquí tengo el b y aquí tengo el a. Esto se va a aplicar para cualquier ecuación cuadrática donde el b sea un número distinto de 0 y el c sea un número igual a 0, independiente de los números que haya, siempre y cuando sean números reales. Vamos a ver el tercer caso, cuando el a va a ser igual a 1 y tanto el b como el c van a ser números distintos de 0, reales y distintos de 0. Aquí vamos a aplicar la factorización que corresponde al producto de binomios con un término en común. Vamos a recordar cómo era esta factorización. Lo que nosotros hacíamos era escribir dos paréntesis en donde el primer término era aquel número que al elevarlo a 2 me quedara x cuadrado. En este caso, obviamente, ese término es x, porque x por x me queda x al cuadrado. Igualamos a 0, como acá está. Y lo siguiente que teníamos que hacer era buscar dos números que al multiplicarlos me queden menos 6, es decir, que al multiplicarlos me queden c, y que al sumarlos me queden b. En este caso el b, no hay ningún número acá, pero nosotros sabemos que hay un 1 implícito, por lo tanto me tiene que quedar menos 1. Los números que al multiplicarlos me dan menos 6 puede ser menos 6 por 1 positivo o 6 por 1 negativo. También puede ser 3 por 2 negativo o puede ser menos 3 por 2 positivo. Esos son los números que al multiplicarlos me quedan menos 6. Pero también necesitamos que al sumarlos, en este caso restarlos porque tienen distinto signo, me queden menos 1. Menos 6 más 1 me queda menos 5, por lo tanto no me sirve. 6 menos 1 me queda 5 positivo, por lo tanto tampoco me sirve. 3 menos 2 me queda 1 positivo. Nos acercamos, pero sigue sin servirme porque necesito que sea negativo. Y aquí, menos 3 más 2 me queda 1 negativo. Por lo tanto, ¿cuáles son los números? Menos 3 y 2 positivo. Da lo mismo en qué paréntesis los pongamos, porque recuerden que la multiplicación es conmutativa. Por lo tanto, podría poner menos 3 más 2, o podría poner más 2 menos 3. Eso da absolutamente lo mismo. Igual que en los ejemplos anteriores, como está igualado a 0, tenemos dos opciones. Que el primer factor sea igual a 0 o que el segundo factor sea igual a 0. Obteniendo así los dos resultados de x. Por lo tanto, x menos 3 es igual a 0 o x más 2
es igual a 0. Aplicamos operaciones inversas. En la primera, el menos 3, tenemos que colocar más 3. Y en la segunda, tenemos que colocar menos 2. Por lo tanto, x sub 1 me quedaría 0 más 3, que eso es 3. Y x sub 2 me quedaría 0 menos 2, que eso es menos. Ahora bien, la actividad que tienen que desarrollar es la siguiente. Si se fijan, ninguna de ellas está igualada a 0. Por lo tanto, antes de empezar a ver a cuál de los casos anteriores corresponde, lo primero que tienen que hacer es resolver, si es que hay alguna multiplicación que resolver, igualar a 0 y luego reducir si es que hay términos semejantes. ¿Qué es lo que veremos la próxima semana? Vamos a seguir con las ecuaciones cuadráticas, pero la próxima semana ocuparemos el método que se llama completación de cuadrados, que también es un método de factorización, pero que se ocupa para todos los otros casos que no se pueden ocupar los métodos que vimos hoy.